El día que el federal de caminos me detuvo por exceso de peso en la carga, jamás imaginó que yo sonreiría y le diría que se haga la voluntad de Diosito. Hace 12 años, este mismo encuentro habría acabado a balazos. Si tú has vivido un cambio radical en tu vida, si crees que el Señor puede transformar a cualquier persona, dale like y suscríbete al canal, porque te voy a platicar cómo un retén de la Guardia Nacional en la México 45 se convirtió en uno de los momentos más impactantes que he vivido. Me llamo Atanasio Mendoza Aguirre, tengo 38 años y manejo tráiler desde hace 8. Pero antes de llegar aquí, anduve por caminos bien oscuros, de esos que te llevan a conocer lo peor del ser humano. Ahora entiendo que Diosito permite que crucemos por el valle de las sombras para después dar testimonio de su poder. Órale, raza, antes de que se me pase, si les late escuchar historias reales de traileros mexicanos, suscríbanse al Diario del Camionero. Y de paso échenme la mano comentando de dónde me están escuchando, así más banda encuentra estas historias bien perronas. Pues resulta que era un martes de septiembre del 2024, como a las 3 de la tarde. Venía bajando por la México 45, rumbo a León desde Aguascalientes, después de entregar mercancía en Zacatecas, cuando vi las torretas azules en mi espejo retrovisor. Mi corazón ya no se aceleró como antes. No sentí coraje ni ganas de huir. Nomás una paz bien rara me llenó el pecho, esa misma paz que Cristo promete a los que confían en Él. Orillé el tráiler y apagué el motor. Saqué los papeles del tablero y me bajé con las manos a la vista, como aprendí estos años para evitar malentendidos. Se acercaron 2 elementos de la Guardia Nacional, uno joven como de 25 años y otro más veterano de unos 40. «Buenas tardes, operador», me dijo el mayor, identificándose como oficial Refugio Narváez. «Licencia, tarjeta de circulación y carta porte, por favor». «Buenas tardes, oficial», contesté tranquilo entregándole los documentos. «Aquí tiene todo». Mientras el oficial Narváez revisaba mis papeles, el elemento más joven inspeccionaba el tráiler. Vi de reojo que checaba bien las llantas y la altura de la caja. Mi tráiler venía pasado de peso, lo sabía perfectamente, pero esta vez no fue por gandalla ni por irresponsable. «Señor Mendoza», dijo el oficial Narváez después de revisar todo, «¿sabe que trae sobrepeso en su unidad?» «Sí, oficial. El cliente metió más mercancía a última hora y debí checar en la báscula antes de salir». El policía me miró sorprendido. No era normal que los traileros admitieran las broncas tan fácil. Normalmente alegaban, inventaban pretextos o hasta ofrecían mochada. ¿Y entiende que esto es una infracción grave? ¿Que puedo retener su unidad y detenerlo? Lo entiendo perfectamente, oficial. Si tiene que hacerlo, lo acepto sin bronca. Sé que la regué y los errores se pagan. El oficial Narváez intercambió miradas con su compañero. En 15 años de servicio, pocas veces había topado con un conductor así. La mayoría se ponía nerviosa, alegaba o intentaba negociar. «Señor Mendoza, le voy a hablar derecho. Su tráiler viene 8 toneladas arriba del peso permitido. Esto no es una falta menor. Por ley, debo asegurar el vehículo y proceder con su detención». «Entiendo, oficial. Haga lo que tenga que hacer». Fue cuando sonreí, no con burla ni retando, sino con una paz genuina. Y entonces dije las palabras que dejaron a los 2 federales bien sacados de onda: «Que se haga la voluntad de Diosito». El oficial Narváez dejó lo que estaba haciendo y me miró directo. «¿Cómo dice?» «Que se haga la voluntad del Señor, oficial. Si Él permitió que me pararan hoy es por algo. Puede ser para enseñarme algo, para dar testimonio, o por cualquier razón que ahorita no alcanzo a entender». El policía joven, que había estado callado, se acercó. «Se está burlando de nosotros». «Para nada, oficial. Hablo en serio. Ustedes están haciendo su chamba, cumpliendo la ley. Yo la regué y voy a asumir las consecuencias. No voy a alegar, no voy a chillar, no voy a ofrecer mordida. Acepto todo con calma». Los 2 policías se miraron otra vez. Aquello se estaba saliendo completamente del libreto normal de un operativo. El oficial Narváez había visto de todo en carretera.
conductores llorando, gritando, amenazando, ofreciendo lana, inventando historias, pero nunca había visto a alguien aceptar una detención con esa tranquilidad. ¿Anda tomado?, preguntó el oficial Narváez, claramente confundido. No, oficial, no tomo, no me drogo, no fumo. Lo único que uso es la palabra de Dios para guiar mi vida. ¿Y desde cuándo es usted religioso? Desde hace 8 años, oficial, desde que salí del tambo. El silencio que siguió fue pesado. Saber que yo era exconvicto cambió toda la dinámica. Los dos federales instintivamente se posicionaron mejor, más atentos a mis manos. ¿Por qué estuvo en prisión?, preguntó el oficial Narváez con voz más firme. Robo, asociación delictuosa, portación de arma prohibida. Me cayeron 12 años, cumplí 8 en el bote. ¿Qué tipo de robo? Respiré hondo antes de contestar. Asalto a tráileres, oficial. Durante años bajé camiones en esta misma carretera. La tensión se podía cortar con cuchillo. El federal joven instintivamente llevó la mano a su arma, mientras el oficial Narváez me estudiaba con ojos de águila. Sabía que esas palabras cambiarían todo, pero también sabía que tenía que ser honesto. Tranquilos, oficiales, dije manteniendo las manos bien visibles. Sé que suena gacho, pero ya no soy el mismo vato. Cristo cambió mi vida completamente. Ahora me gano el pan honradamente, chambeo duro y pago mis impuestos. ¿Está admitiendo que fue delincuente?, preguntó el oficial Narváez. Estoy admitiendo que fui un pecador perdido, oficial, pero Jesús me encontró en la cárcel y me hizo una nueva persona. Llevo 8 años viviendo derecho. El oficial Narváez agarró su radio y llamó a la central. Central, aquí Narváez. Necesito verificación completa de antecedentes. Atanasio Mendoza Aguirre. Dictó mi CURP. Mientras esperábamos la respuesta, nos quedamos en silencio. Yo oraba mentalmente, pidiendo a Dios que usara esta situación para su gloria. Los federales me observaban como si estuvieran frente a un animal salvaje que podría atacar en cualquier momento. Después de unos minutos, el radio crepitó. Narváez, la consulta salió positiva. Individuo con antecedentes por robo agravado, asociación delictuosa y portación de arma. Última detención en 2012, libertad condicional en 2020. Situación actual, al corriente con la justicia, sin órdenes pendientes. Recibido, central. Gracias. El oficial Narváez me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y respeto. En efecto, todo está limpio. No tiene ningún pendiente con la justicia. Como le dije, oficial, pago mi reparación del daño puntual, reporto mensual al juzgado, cumplo todas las condicionales. Dios me dio una segunda oportunidad y no la voy a desperdiciar. ¿Saben qué pasó después del momento más oscuro? Después de tocar fondo en el bote. Si creen que un hombre puede cambiar completamente, comenten "sí creo" aquí abajo. Y si piensan que es puro cuento, también díganmelo. Quiero saber qué opina la raza. Fue en ese momento que el radio de los federales empezó a sonar como loco. Una voz alterada gritaba: todas las unidades, tenemos asalto a tráiler en progreso en la México 45, kilómetro 234. Sospechosos armados en fuga. Repito, asalto en progreso. Los dos oficiales se miraron con urgencia. Estábamos exactamente en el kilómetro 239. Los delincuentes estaban a solo 5 kilómetros. Y fue ahí cuando mi vida tomó un rumbo que jamás hubiera imaginado. Para que entiendan por qué mi reacción los dejó tan sorprendidos, necesito contarles sobre el Tanasio, que era antes de conocer a Cristo. Un vato que odiaba todo lo que trajera uniforme, que veía a la tira como enemigo mortal y que hubiera hecho lo que fuera para no volver al tambo. Crecí en un barrio bravo de Apatzingán, Michoacán, en los años 80 y 90. Mi jefa era madre soltera, hacía limpieza en casas para mantener a 4 chamacos. Mi jefe se peló para el norte cuando yo tenía 5 años, y mi madrecita, pobrecita, hacía lo que podía. Pero no alcanzaba a estar al pendiente de nosotros. Se iba todo el día a chambear y llegaba muerta de cansada. A los 12 años ya andaba en la calle, no por maldoso, sino por necesidad.
Empecé de chalán cargando bultos en el mercado por unos pesos, luego vendiendo chicles en los semáforos y después me junté con la banda que jalaba de verdad. Fue cuando conocí al Pánfilo, un morro de 16 que ya era respetado en el barrio. Traía una moto robada, siempre con feria en la bolsa, y las morras se lo peleaban. Para un chamaco de 12 años sin padre, eso parecía el éxito en la vida. ¿Quieres ganar varo de verdad?, me preguntó un sábado por la tarde. Tengo un jale para ti. El jale era sencillo, ser halcón en la entrada del barrio mientras los grandes hacían su movida. Gané 500 pesos ese día, más de lo que mi jefa ganaba en una semana limpiando casas. A los 15 ya estaba metido hasta el cuello. Robaba carros, motos, hacía de mensajero moviendo mercancía de un punto a otro. A los 17 di mi primer golpe grande, el asalto a un tráiler cargado de electrónicos en la México 15. Era de madrugada cuando paramos al trailero en una subida pesada. 3 vatos encapuchados, armados con .38. Yo era el más morro, pero ya tenía los huevos bien puestos y suficiente coraje contra el mundo para hacer cualquier cosa. «Bájate despacio, viejo», le grité al conductor, un señor de unos 50 que temblaba de miedo. «Haz lo que te digamos y no te va a pasar nada». El hombre obedeció chillando, rogando que no lo lastimáramos. Tenía familia, hijos chicos, solo estaba chambeando para mantener su casa, pero a mí me valía madres. Para mí era solo otro cabrón que tenía más de lo que yo merecía. Nos llevamos el tráiler completo, vendimos la carga a un coyote en Celaya y nos repartimos 15,000 varos entre 4. En ese tiempo era una lanota. Me lo gasté todo en una semana. Moto nueva, ropa chida, pisto, viejas, y cuando se acabó, solo quería hacer otro jale. Así me volví especialista en bajar tráileres. Durante 5 años, entre 2005 y 2010, asalté más de 40 camiones en esa región, siempre en la México 45, siempre de madrugada, siempre con la misma frialdad que aprendí en las calles. No era solo por la lana, era por la sensación de poder, de control, de ver el miedo en los ojos de hombres mayores que yo. Era mi forma enferma de vengarme contra un mundo que me había negado oportunidades. El odio contra la chota crecía cada día. Ya me habían agarrado 2 veces de morro por ratero y las 2 veces me madrearon en los separos. Para mí, todo policía era enemigo. Todo uniformado merecía morirse. «Pinches puercos», escupía cada vez que veía una patrulla. «Un día les voy a cobrar todas». En 2008, a los 25, casi maté a un policía estatal durante una persecución. Intentaron pararme en una calle del barrio y salí corriendo. Cuando me acorralaron en un callejón, saqué la .38 y disparé a matar. Por suerte, o por la protección de Dios como ahora entiendo, la bala pegó en el chaleco y el elemento solo quedó herido. Logré pelarme ese día, pero sabía que ya valía madres. La tira ya me tenía identificado por nombre y cara, era objetivo prioritario. Entonces cometí el error que cambiaría mi vida para siempre. En marzo del 2012, planeé lo que sería mi último jale antes de largarme del estado. Un tráiler de cigarros que pasaba todos los viernes por la México 57, llevando mercancía para distribuidoras del interior. Organicé todo al detalle. 3 vatos, 2 Fusca, un carro robado para la huida. El plan era parar el camión en una curva solitaria, someter al conductor, llevarnos la carga y perdernos en el monte. Pero esta vez había algo que yo no sabía. La Policía Federal tenía vigilado ese tráiler desde hacía semanas. Habían recibido el pitazo de que lo iban a tumbar y montaron un operativo especial. Cuando le dimos el alto al trailero, las patrullas de la Federal aparecieron de todos lados como si hubieran salido de la tierra. Era una emboscada perfecta. «Policía Federal, tiren las armas», gritaron por los megáfonos. Mis compas soltaron las Fusca y se rindieron al momento, pero yo no. Todo el odio que sentía contra la chota explotó en ese instante. Saqué la .38 y empecé a disparar para todos lados. «Vengan por mí, puerco», gritaba como loco. «Me voy a llevar a 3 al infierno». El tiroteo duró casi 10 minutos. Yo parapetado detrás del tráiler, ellos detrás de las patrullas.
Las balas volaban por todos lados. El trailero, pobrecito, estaba tirado en el piso protegiéndose como podía. Cuando se me acabaron las balas, intenté correr al monte. Fue cuando me dieron un plomazo en la pierna derecha. Caí en medio de la carretera, sangrando, pero todavía gritando amenazas y mentadas contra los federales. «¡Hijos de su pinche madre! Me dispararon por la espalda, culeros». Me sometieron rápido, me esposaron las manos atrás tan apretado que se me cortó la circulación. Me aventaron a la patrulla como costal de basura. Durante todo el camino al Ministerio Público, les escupía a los policías, amenazaba a sus familias, juraba que cuando saliera los iba a cazar uno por uno. El odio había tomado control total de mi corazón. En el MP me ficharon como líder de banda especializada en asalto a transporte de carga. Además del flagrante, descubrieron mi participación en al menos otros 20 robos. El Ministerio Público me dijo que me iban a caer mínimo 15 años. «Vas a pudrirte en el bote, delincuente», me dijo. «Y cuando salgas, si sales, vas a ser un viejo jodido». «Y ustedes van a seguir siendo unos puercos», respondí con odio. «La diferencia es que yo voy a salir más cabrón todavía». Qué equivocado estaba. No sabía que Dios ya tenía un plan para mi vida, incluso cuando yo era su peor enemigo. Me sentenciaron a 12 años de prisión. 3 delitos: robo agravado, asociación delictuosa e intento de homicidio contra elementos federales. Cuando escuché la sentencia solo sonreí con cinismo. 12 años no hay pedo. Cuando salga regreso a esto, pero más perro. Entré al penal del Altiplano en mayo del 2012, como uno de los reos más odiados por los custodios. Tenía fama de violento, irrespetuoso, de alguien que no se doblaba ante ninguna autoridad. Los primeros 2 años viví exactamente como esperaban. Me agarré a madrazos con otros reos, falté al respeto a los custodios, fui al hoyo por lo menos 10 veces. Me conocían como Tanasio el Odio entre la población. «Ese vato no tiene remedio», decían los psicólogos del penal. «Es caso perdido». Pero Dios nunca se rinde con nadie, y fue justo cuando estaba más perdido que Jesús decidió encontrarme. En 2014 llegó a nuestra celda un hombre que cambiaría mi vida para siempre, el pastor Evaristo Solórzano, un exnarco que se había convertido y ahora dedicaba su vida a llevar la palabra de Dios a los penales. Cuando intentó hablarme la primera vez lo mandé a la chingada. Cuando insistió lo amenacé con madrearlo, pero el pastor Evaristo tenía una paciencia que nunca había visto. «Atanasio», me dijo con una sonrisa tranquila, «Jesús te ama como eres, pero te ama demasiado para dejarte como estás». No sabía que esas palabras serían el inicio de la transformación más grande de mi vida. El pastor Evaristo no era como otros religiosos que habían intentado evangelizarme en el tambo. No llegaba con versículos memorizados ni con aires de superioridad. Evaristo tenía una historia similar a la mía. Ex narco, ex convicto, ex enemigo de la sociedad que había encontrado a Jesús en el fondo del pozo. Durante las primeras semanas solo observaba mi comportamiento. No intentaba platicar, no insistía en predicarme, solo me saludaba con un «buenos días, Tanasio» cada mañana, aunque yo respondiera con groserías o lo ignorara completamente. «¿Por qué no te rindes, pastor?», le pregunté un día, harto de su persistencia. «Ya te dije que no quiero tu rollo de Jesús. No soy un chamaco para creer en cuentos». «Porque Jesús no se rindió conmigo cuando estaba igual que tú», respondió con sencillez. «Y si no se rindió con un narco que mató a 3 por deudas de droga, tampoco se va a rendir contigo». Esa respuesta me dejó pensando. Evaristo había matado a 3 personas. ¿Cómo alguien que había llegado a ese punto podía hablar de amor y perdón con tanta tranquilidad? Fue una tarde de diciembre del 2014 cuando todo empezó a cambiar. Estaba en el hoyo otra vez, esta vez por haberme agarrado con un custodio que intentó humillarme en la revisión. Llevaba 3 días solo comiendo puras tortillas duras y agua cuando el pastor Evaristo consiguió permiso para visitarme. «¿Puedo pasar, Tanasio?» «Haz lo que quieras. De todos modos vas a entrar». Se sentó en el piso frío de la celda, se recargó en los barrotes y se quedó en silencio unos minutos.
Luego empezó a contar su historia. Yo vivía en Culiacán, Sinaloa. Era jefe de plaza en una zona que controlaba 15 colonias. Tenía 40 vatos trabajando para mí, arsenal para armar una comisaría completa y más lana de la que podía gastar. Escuché en silencio, curioso aunque trataba de mantener mi pose de desinterés. Hasta que un día 3 morros del cartel rival mataron a mi carnalito. Tenía 16 años, Tanasio. No andaba en nada, solo tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado. La voz del pastor Evaristo se quebró un poco, pero continuó. Me volví loco. Pasé un mes planeando la venganza. Cuando supe quiénes habían sido, mandé por los 3. Los llevaron a una bodega abandonada donde hacía los ajustes de cuentas. ¿Y qué pasó? Perdí la cabeza completamente. No solo los maté, los torturé durante horas. Quería que sufrieran como había sufrido mi carnalito. Cuando terminé, estaba bañado en sangre de pies a cabeza y me había convertido en un monstruo peor que ellos. El pastor Evaristo dejó de hablar y me miró directo a los ojos. ¿Sabes qué sentí después, Tanasio? Nada. Ni alivio, ni satisfacción, ni paz. Solo un vacío inmenso, como si hubiera matado la última parte buena que quedaba en mí. Me quedé callado. Por primera vez desde que estaba preso, alguien me contaba una historia que entendía completamente. Me agarraron 2 meses después. Sentencia. Triple homicidio calificado, narcotráfico, delincuencia organizada. 30 años, Tanasio. 30 años para pensar en lo que me había convertido. ¿Y cómo te volviste pastor? Tardé 4 años. 4 años peleando con Dios, culpándolo de todo lo malo en mi vida. Hasta que un día, en una celda como esta, tuve un colapso nervioso total. El pastor Evaristo se levantó y se recargó en la pared húmeda del hoyo. Lloré 3 días seguidos, Tanasio. Lloré por mi carnalito, por los 3 vatos que maté, por mi jefa que murió de tristeza, por todas las vidas que destruí, y fue ahí cuando sentí que Jesús me tocaba. ¿Cómo que te tocaba? No físicamente, pero sentí una presencia, una paz que no venía de mí. Era como si alguien me estuviera abrazando, diciéndome que todavía había esperanza, incluso para un monstruo como yo. Sacó una Biblia chiquita de su bolsa y leyó un versículo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. En ese momento entendí que Jesús no estaba ofreciendo una religión, estaba ofreciendo una vida nueva, una chance de empezar como persona diferente. ¿Y le creíste así, no más? No fue de repente, fue un proceso. Empecé a leer la Biblia, a ir a los cultos, a platicar con otros reos que se habían convertido. Poco a poco fui entendiendo que el perdón de Dios es más grande que cualquier crimen. El pastor Evaristo se agachó frente a mí y habló con una convicción que me impresionó. Tanasio, sé que piensas que ya valiste, que hiciste cosas imperdonables. Yo también pensaba eso. Pero Jesús murió en la cruz exactamente por gente como nosotros, asesinos, ladrones, gente que la sociedad considera basura. ¿De verdad crees que Dios puede perdonar a alguien que intentó matar federales? Creo que Dios puede perdonar cualquier cosa si la persona está verdaderamente arrepentida y dispuesta a cambiar. Por primera vez en 2 años de cárcel, sentí algo diferente en el pecho. No era esperanza todavía, pero sí una curiosidad genuina sobre esa transformación que el pastor Evaristo decía haber experimentado. Si quisiera intentar ese rollo de Jesús, ¿cómo le hago? Es sencillo, Tanasio. Reconoces que eres pecador, le pides perdón a Dios y aceptas a Jesús como tu Salvador. Él hace el resto. ¿Y funciona de verdad? ¿Ya no sientes coraje, ganas de venganza? Funciona, carnal. Hoy visito a las familias de los que maté, ayudo a sus hijos cuando necesitan y duermo en paz todas las noches. El coraje fue reemplazado por amor, la venganza por perdón. Esa noche, solo en el hoyo, me quedé pensando en todo lo que el pastor Evaristo había dicho. ¿Sería posible que hubiera esperanza para alguien como yo? ¿Podría Dios realmente transformar un corazón lleno de odio como el mío? Órale, banda, aquí viene lo bueno. Pero antes, ¿a poco creen que alguien puede cambiar así de radical?
Veo que muchos dudan, y está bien, yo también dudaba. Pero denle like si quieren saber cómo un asaltante de tráileres terminó ayudando a la federal. ¿O será que no se atreven a darle like porque creen que es puro cuento? Les reto a que le den y sigan escuchando. 3 días después, cuando salí del hoyo, busqué al pastor Evaristo durante el patio. «Pastor, quiero intentar ese pedo de Jesús. No sé si va a jalar, pero quiero intentar». Sonrió de una forma que nunca voy a olvidar. «¿Estás seguro, Tanasio? No es juego. Si aceptas a Jesús, tu vida va a cambiar completamente». Mi vida no puede estar peor de lo que ya está. Estoy lleno de odio, de coraje, de ganas de matar gente. Si Jesús puede cambiar eso, lo quiero. Ahí mismo, en medio del patio del penal con otros reos mirando, el pastor Evaristo me guió en la oración más importante de mi vida. Señor Jesús, soy Atanasio Mendoza, un pecador perdido. Reconozco que cometí muchos crímenes, lastimé a mucha gente y viví una vida de odio y violencia. Me arrepiento de todo y te pido perdón. Te acepto como mi Salvador y Señor. Por favor, transforma mi corazón y ayúdame a vivir una vida nueva. Cuando terminé de decir eso, sentí algo raro pasar dentro de mí. Una ligereza que no había sentido en años, como si me hubieran quitado un peso enorme de la espalda. «Listo, Tanasio», dijo el pastor Evaristo con lágrimas en los ojos. «Ahora eres hijo de Dios. Todo cambió». Los días siguientes, empecé a ir a los cultos en la capilla del penal. Leía la Biblia todos los días, tratando de entender quién era ese Jesús que había muerto por mí. El pastor Evaristo me enseñó a orar, a pedir fuerzas para controlar el coraje, a ver a la gente diferente. La transformación no fue inmediata. Durante semanas todavía sentía ganas de pelear cuando algún reo o custodio me provocaba, pero ahora tenía una fuerza interior que me ayudaba a controlar los impulsos. «Señor, ayúdame a no reaccionar», oraba cada vez que sentía subir el coraje. «Dame tu paz». Y funcionaba. Milagrosamente funcionaba. Después de 6 meses de conversión, los propios custodios notaron el cambio. El Tanasio, que se peleaba por cualquier cosa, se había vuelto un hombre tranquilo, respetuoso, que ayudaba a otros reos y ya no se metía en broncas. «¿Qué te pasó, Mendoza?», me preguntó el director del penal un día. «Eras nuestro dolor de cabeza más grande y ahora eres reo modelo». «Me pasó Jesús, director. Él cambió mi corazón». El hombre se rió con incredulidad. «¿Religión en el bote? Eso no dura, Mendoza. Cuando salgas, vas a regresar al crimen». «No voy a regresar, director. Mi vida ahora es con Jesús». Poco a poco fui ganando privilegios en el penal. Conseguí trabajar en la biblioteca, ayudando a otros reos a estudiar. Empecé a terminar la prepa abierta. El pastor Evaristo me enseñó a leerles la Biblia a otros internos que no sabían leer. En 2018 conseguí salir a régimen abierto. Trabajaba de día en un taller mecánico y regresaba a dormir al penal. Era mi chance de demostrarme a mí mismo y a la sociedad que la transformación era real. Fue cuando conocí a doña Esperanza, dueña del taller donde chambeaba. Sabía que yo era exconvicto, pero me dio la oportunidad porque vio que era una persona diferente. «Atanasio, tú no te comportas como exdelincuente», me dijo un día. «Hay algo especial en ti». «Es Jesús, doña Esperanza. Él me transformó completamente. Nunca he visto un cambio así. Pareces otra persona». Y lo era. El Tanasio, lleno de odio, había muerto en aquella oración en el patio del penal. El que estaba ahí era una nueva criatura, como dice la Biblia. En 2020 cumplí todos los requisitos y obtuve libertad condicional. Pero antes de salir, me despedí del pastor Evaristo, que seguía con su trabajo en el penal. «Pastor, ¿cómo puedo agradecerle todo lo que hizo por mí? Viviendo una vida que honre a Jesús, Tanasio, y ayudando a otros a encontrar el mismo camino que tú encontraste. Se lo prometo, lo haré el resto de mi vida». Así salí del bote a los 36 años, después de 8 años preso, como un hombre completamente diferente. Y así me volví trailero, no para regresar al crimen,
sino para usar las carreteras donde antes asaltaba para dar testimonio del poder transformador de Jesucristo. Y así llegamos a ese momento en la México 45, con los dos federales mirándome de forma completamente diferente. Después de descubrir mi pasado, el radio no paraba de sonar con información sobre el asalto en progreso en el kilómetro 234, a solo 5 kilómetros de donde estábamos. Sospechosos armados huyendo por el monte, repetía la voz desesperada en el radio. Abandonaron vehículo robado y siguieron a pie. Necesitamos todas las unidades disponibles en la zona. El oficial Narváez me miró con una expresión que mezclaba desconfianza y curiosidad. «Mendoza, ¿conoce bien esta zona de la México 45? Conozco cada vereda, cada atajo, cada escondite», respondí sin dudar. «Pasé años asaltando por aquí. Sé exactamente por dónde pueden intentar pelarse esos vatos». El federal joven se acercó claramente nervioso. «Narváez, ¿no estarás pensando en...?» «Estoy pensando exactamente eso», interrumpió el oficial Narváez. «Si él conoce la zona como dice, puede ser nuestra única chance de agarrar a esos delincuentes antes de que se pierdan en el monte». El radio sonó otra vez. «Central a todas las unidades. Sospechosos pueden dirigirse a zona rural. Tenemos información de que conocen bien la región y pueden usar veredas secundarias para escapar». Miré directo al oficial Narváez. «Oficial, sé que es difícil confiar en alguien con mi pasado, pero puedo ayudarlos. Conozco cada salida de esta área». «¿Y por qué haría eso? ¿Por qué un exasaltante de tráileres ayudaría a la policía?» «Porque ya no soy la misma persona que asaltaba por aquí. Jesús cambió mi corazón. Y porque sé que cada carga robada es el sustento de una familia honesta». El oficial Narváez se quedó callado unos segundos, sopesando la decisión. Vi el conflicto en sus ojos, su formación policial diciéndole que no confiara en un excriminal, pero la situación urgente exigiendo soluciones rápidas. «Mendoza, le voy a hacer una propuesta. Nos ayuda a localizar a esos delincuentes y yo olvido lo del sobrepeso. Pero si es algún tipo de trampa...» «No es trampa, oficial. Le doy mi palabra. Y si estoy mintiendo puede detenerme por los dos delitos, el sobrepeso y complicidad». Entonces el oficial Narváez tomó una decisión que sorprendió hasta a su compañero. «Súbase a la patrulla. Usted nos va a guiar». «Mejor aún», dije señalando mi tráiler. «Déjenme ir en mi unidad. En el monte el tráiler pasa donde la patrulla no. Y si necesitamos bloquear algún camino, mi camión es más efectivo que una patrulla». El federal joven meneó la cabeza. «Narváez, esto es una locura. Puede pelarse, puede engañarnos, hasta puede estar coludido con los delincuentes». «Puede ser», acepté. «Pero no lo voy a hacer. Oficial, ¿quiere agarrar a esos cabrones o no?» El oficial Narváez miró a su compañero, luego a mí, luego al radio que no paraba de sonar con pedidos de apoyo. «Mendoza, ¿conoce la salida por el camino de terracería que da al rancho San Isidro?» Mi corazón se aceleró. Me estaba probando. Esa salida era una de las más usadas por delincuentes para escapar de la chota. «La conozco, sí. Está a 8 kilómetros después del puente del río Lerma. A la derecha hay un portón verde medio caído. Es exactamente por ahí donde van a intentar salir». Los ojos del oficial Narváez se abrieron grandes. «¿Cómo sabe eso?» «Porque por ahí me pelé 3 veces cuando era delincuente. Es la salida más segura de la zona. Si conocen el área, es para allá donde van». El radio sonó una vez más. «Unidades 15 y 23. Sospechosos no localizados en el área del monte. Pueden haber logrado salir por camino vecinal». El oficial Narváez no lo pensó 2 veces. «Vámonos, Mendoza. Usted va adelante con su tráiler. Nosotros lo seguimos. Cualquier movimiento extraño y disparamos». «Entiendo perfectamente», completé. Subimos a los vehículos rápido. Prendí mi tráiler y empecé a acelerar por la México 45 rumbo al kilómetro 234. En el retrovisor veía la patrulla de la Guardia Nacional siguiéndome de cerca, los 2 federales claramente tensos. Mientras manejaba, oraba mentalmente: «Señor, usa esta situación para tu gloria. Muéstrales a estos policías que tú realmente transformas vidas y ayúdame a hacer lo correcto».
Llegamos al lugar donde habían abandonado el vehículo robado en menos de 10 minutos. Había al menos 5 patrullas de la Guardia Nacional, elementos con equipo táctico y un helicóptero sobrevolando la zona. El comandante de la operación, un hombre de unos 45 años con rango de mayor, se acercó cuando bajamos de los vehículos. Narváez, ¿quién es este civil? Esto es área de operación policial. Mayor, este es Atanasio Mendoza, ex convicto que conoce la región. Puede ayudarnos a localizar a los sospechosos. El mayor me miró de arriba a abajo con desconfianza. ¿Ex convicto? Narváez, ¿te volviste loco? Mayor, intervine con respeto. Sé que parece una locura confiar en alguien como yo, pero conozco cada vereda de esta región. Si los delincuentes huyeron por el monte, sé exactamente a dónde fueron. ¿Y cómo sabe eso? Porque yo fui delincuente aquí, mayor. Durante años asalté en esta misma carretera. Conozco todas las rutas de escape. Un silencio tenso se apoderó del grupo de federales. Algunos llevaron la mano instintivamente a sus armas. Mendoza, dijo el mayor con voz firme, ¿se está ofreciendo a ayudar a la misma policía que usted atacó? Así es, mayor. Ya no soy la misma persona. Jesús cambió mi vida. Hoy quiero ayudarlos a agarrar a esos criminales. El radio del mayor sonó. Comando, aquí Águila 1. Ningún movimiento en el monte. Sospechosos pueden haber salido del área. Entonces, tomé la iniciativa. Mayor, ya no están en el monte. Ya salieron por el camino vecinal del rancho San Isidro. Si no les cortamos el paso ahorita, van a llegar a la México 57 y se van a perder para siempre. ¿Cómo está tan seguro? Porque es exactamente lo que yo haría en su lugar. Conozco esa ruta como la palma de mi mano. El mayor miró al oficial Narváez, quien asintió. Conoce la zona, mayor. Acertó detalles que solo alguien que vivió aquí años sabría. Está bien, decidió el mayor. Mendoza, va adelante con Narváez y Leobardo. 2 patrullas atrás, pero cualquier movimiento sospechoso, y pueden disparar sin aviso. Entiendo los riesgos, completé otra vez. Salimos del lugar principal y agarramos un camino de terracería que cortaba por el rancho. Mi tráiler abría camino, levantando polvo, mientras las patrullas me seguían. Conocía cada curva, cada bache, cada desviación. Después de 15 minutos de terracería, llegamos a un punto donde el camino se dividía en 3 direcciones. Paré el tráiler y me bajé. Es aquí, le dije al oficial Narváez. Si vinieron por esta ruta, pasaron por aquí hace poco. Me agaché y examiné las marcas en la tierra. Había huellas frescas, claramente de gente corriendo. 3 hombres, dije señalando las marcas. Fueron por allá, hacia el puente. El mayor, que había llegado en la segunda patrulla, se acercó. ¿Cómo sabe que son 3 hombres? 3 tipos de huella diferentes, y por la profundidad de las marcas traen peso, probablemente armas. Jesucristo, murmuró el oficial Leobardo. Sí sabe de esto. No use el nombre del Señor en vano, pedí con gentileza. Él es quien me dio esta segunda oportunidad. Seguimos las huellas por otros 500 metros hasta llegar a un claro donde había señales evidentes de que alguien había parado a descansar. Colillas de cigarro todavía calientes, marcas de que se sentaron en las piedras. Están cerca, dije. Máximo 20 minutos adelante. Fue entonces cuando escuchamos voces masculinas viniendo de la dirección del puente. El mayor hizo señas para que todos guardaran silencio. «Ahí», susurré, señalando un grupo de árboles. 3 hombres. Uno está con un celular. El mayor sacó los binoculares y confirmó. Positivo. 3 sospechosos armados. Uno con celular. Están llamando a alguien para que los recoja, expliqué. Probablemente un cómplice con moto o carro. Si logran hacer contacto, van a salir del área en minutos. Entonces es ahora, decidió el mayor. Mendoza, quédese aquí, esto ya es trabajo policial. Entendido, mayor. Que Dios los proteja. Y así fue como vi, escondido detrás de mi tráiler, a la Guardia Nacional rodear y detener a los 3 delincuentes que habían asaltado el tráiler en el kilómetro 234. Una operación que solo fue posible porque un exasaltante de camiones
conocía mejor que nadie las rutas de escape de la región. Cuando todo terminó y los delincuentes fueron detenidos, el mayor vino hacia mí con una expresión que mezclaba respeto e incredulidad. «Mendoza», dijo el mayor, quitándose el casco y extendiéndome la mano. «En 20 años de Policía Federal, nunca vi algo así. Acaba de usar su conocimiento criminal para ayudar a la justicia». «Mayor, no fue mi conocimiento criminal. Fue Dios usando mi pasado para un propósito mayor», respondí, apretando su mano con firmeza. «¿De verdad cree eso?» «Sí, lo creo, mayor. La Biblia dice que Dios hace que todo coopere para el bien de los que lo aman. Mis años de crimen no fueron en vano y pudieron servir para detener a otros criminales». El mayor se quedó callado unos segundos, claramente impresionado. Los otros federales se acercaron, algunos todavía con expresiones de desconfianza, otros con curiosidad genuina. «¿Cómo es que un vato que asaltaba a la policía se vuelve colaborador de la policía?», preguntó uno de los federales jóvenes. «Jesús, oficial. Solo Jesús puede hacer una transformación así. ¿No siente coraje contra nosotros? ¿No guarda rencor por haber sido detenido?». Sonreí antes de responder. «Oficial, ustedes hicieron su trabajo. Yo era criminal, merecía ser detenido. De hecho, le agradezco a Dios que me hayan agarrado». «¿Agradece?». «Claro. Si no fuera por ustedes, seguiría en el crimen y probablemente ya estaría muerto. El bote me salvó la vida, porque fue ahí donde conocí a Jesús». «Raza, aquí viene la pregunta del millón. Después de todo lo que hice, después de haber intentado matar federales, ¿creen que hice bien en ayudar a la chota? ¿O debí mantenerme al margen y dejar que los delincuentes se pelaran? Muchos dirán que soy un soplón, un dedo. Pero díganme, ¿qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Hubieran ayudado a las familias honestas o se hubieran hecho pendejos? Comenten abajo qué hubieran hecho». El oficial Narváez, que había sido el primero en confiar en mí, se acercó. «Mendoza, ¿puedo hacerle una pregunta personal?». «Claro, oficial». «Cuando estaba en el hoyo, enojado, planeando venganza contra nosotros los policías, ¿qué cambió? ¿Cómo logró perdonar?». La pregunta me conmovió, porque vi que realmente quería entender. «Oficial, cuando Jesús entra al corazón todo cambia. El odio se vuelve amor, la venganza se vuelve perdón, el egoísmo se vuelve ganas de ayudar». «¿Pero cómo? ¿Cómo pasa eso en la práctica?». «Le voy a explicar con un ejemplo», dije mirando a todos los federales alrededor. «Cuando era delincuente, los veía como enemigos. Pensaba que existían para joderme, para destruir mi vida. Pero después de conocer a Jesús, entendí que ustedes son servidores públicos, protegiendo a la sociedad de gente como yo era». «Y cuando nos ve hoy, ¿qué siente?». «Gratitud. Siento gratitud porque arriesgan su vida para proteger a familias honestas. Siento respeto por el trabajo que hacen y siento ganas de ayudar cuando puedo». El mayor meneó la cabeza, claramente tocado. «Mendoza, ¿se da cuenta de que su ayuda hoy resultó en la detención de 3 criminales armados que podrían haber atacado a otros traileros?». «Sí, mayor, y eso me da gusto, porque sé que otros padres de familia van a llegar seguros a su casa gracias a esto». Entonces, uno de los federales hizo una pregunta que me caló hondo. «Mendoza, ¿no tiene miedo de que otros delincuentes se enteren de que ayudó a la policía? ¿No teme represalias?». «Oficial, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, el miedo sale de la jugada. Claro que sé los riesgos, pero confío en que Dios me va a proteger. Y aunque me pasara algo, valió la pena hacer lo correcto». «Carnal», dijo el oficial Leobardo, «eso es valentía o locura». «Es fe, oficial. La fe verdadera mueve montañas y transforma corazones». El mayor agarró el radio e hizo contacto con la central. «Central, aquí, mayor Primitivo Ibarra. Operación concluida con éxito. 3 sospechosos detenidos. Carga recuperada. Contamos con colaboración fundamental de civil conocedor de la zona». «Recibido, mayor. Felicidades por la operación». El mayor apagó el radio y me miró. «Mendoza, me gustaría oficializar su colaboración, hacer un reporte destacando su ayuda. Esto puede ayudar en su proceso de reinserción social». «Mayor,
Le agradezco mucho la intención, pero prefiero que mi nombre no aparezca en nada oficial. ¿Por qué? Merece reconocimiento. Porque no lo hice para recibir reconocimiento. Lo hice porque era lo correcto, y porque Jesús me enseñó que cuando hacemos el bien, no debemos andar presumiendo. El oficial Narváez se acercó más. Mendoza, ¿puedo hacerle otra pregunta? Claro. ¿Tiene familia, esposa, hijos? Tengo una esposa maravillosa que me esperó los últimos 2 años de prisión y me ayudó a rehacer mi vida. También es cristiana, también ama a Jesús. ¿Y ella sabe que ayudó a la policía hoy? Todavía no, pero cuando le cuente sé que va a estar orgullosa. Siempre dice que Dios puede usar nuestro pasado para ayudar a otros. El mayor miró su reloj. Mendoza, son casi las 6 de la tarde. ¿No quiere llamarle? ¿Avisar que está bien? Sí puedo llamar, mayor. Gracias. Saqué el celular y le marqué a mi esposa, Remedios. Cuando contestó sentí el corazón calentito nomás de oír su voz. Hola, mi amor. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Solo quería avisarte que voy a llegar un poco tarde hoy. Tuve una situación en la carretera. ¿Qué tipo de situación? ¿Estás bien? Estoy perfecto. De hecho, Dios me usó para ayudar a la policía a detener unos delincuentes. ¿Cómo? Luego te platico en la casa. Solo quería que supieras que estoy bien y que Dios hizo algo increíble hoy. Tanasio, me llenas de orgullo. Te amo. También te amo. Al rato nos vemos. Cuando colgué, vi que los federales habían escuchado la conversación y algunos estaban conmovidos. Mendoza, dijo el oficial Narváez, ¿puedo decirle algo? Claro. Cuando lo paré hoy, estaba listo para detener a otro trailero tranza. Nunca imaginé que iba a conocer a alguien como usted. ¿Cómo así, oficial? Alguien que transformó una vida de crimen en vida de servicio, que usa experiencia mala para hacer cosas buenas, que trata a los policías con respeto, aunque fue detenido por policías. Oficial, eso no fue obra mía. Fue Jesús quien hizo eso en mí. El mayor se acercó otra vez. Mendoza, usted cambió mi perspectiva sobre la reinserción social. Siempre pensé que los delincuentes no tenían remedio, que una vez criminal, siempre criminal. Y ahora, mayor, ahora veo que con la motivación correcta, la persona correcta puede cambiar completamente. Usted es la prueba viva. Mayor, ¿puedo compartirles algo? Adelante. Durante mis años de crimen, asalté más de 40 tráileres en esta región. Cada asalto representaba el sustento de una familia siendo robado. Hoy, ayudando a detener a estos 3 delincuentes, siento que pude devolver un poquito de lo que le quité a la sociedad. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Algunos federales se aclararon la garganta, otros miraron al suelo. Mendoza, dijo el oficial Leobardo, me hizo cuestionar mucho de lo que pensaba sobre los ex-convictos. Qué bueno, oficial. No todos logran transformarse como yo lo hice, pero muchos pueden si se les da una oportunidad. ¿Y Jesús de verdad hace toda esa diferencia? Sí la hace, oficial. Jesús es especialista en transformar vidas quebradas en vidas útiles, especialista en transformar odio en amor, venganza en perdón. El mayor miró su reloj otra vez. Bueno, muchachos, hay que cerrar la operación. Mendoza está libre para seguir su viaje. Mayor, ¿y lo del sobrepeso en mi tráiler? ¿Cuál sobrepeso? Dijo guiñando el ojo. No recuerdo ningún sobrepeso. Solo recuerdo a un ciudadano que colaboró con la justicia. Sonreí sabiendo que esa era su forma de reconocer mi ayuda. Gracias, mayor. Dios lo bendiga, Mendoza, dijo el oficial Narváez antes de que subiera al tráiler. ¿Puedo pedirle un favor? Claro, oficial. Si algún día anda por aquí y me ve en un operativo, párese a platicar. Me gustaría presentarlo con mi familia. Quiero que mis hijos conozcan un ejemplo de que la gente puede cambiar. Será un placer, oficial, y cuente conmigo si necesita algo. Subí a mi tráiler con el corazón rebosando de gratitud. Prendí el motor y empecé a manejar por la México 45, la misma carretera donde años atrás aterrorizaba a traileros honestos. Mientras manejaba, empecé a orar. Señor, gracias por usar mi pasado oscuro para tu gloria. Gracias por mostrarles a esos policías que tú realmente transformas vidas.
que esta historia llegue al corazón de otras personas que necesitan una segunda oportunidad. En el retrovisor veía las patrullas de la Guardia Nacional quedándose atrás, pero en el corazón llevaba la certeza de que ese encuentro había cambiado algo en la vida de esos hombres. Tal vez empezarían a ver a los exconvictos con otros ojos. Tal vez creerían más en el poder transformador de la fe. 3 meses después, paré en una gasolinera en la misma zona y me encontré al oficial Narváez. Vino corriendo hacia mí con una sonrisa en la cara. «Mendoza, qué gusto verlo. ¿Cómo está?» «Muy bien, oficial. ¿Y usted?» «Carnal, ese día cambió muchas cosas para mí. Conté su historia a mi familia, a otros compañeros. Se volvió ejemplo en nuestra corporación». ¿Ejemplo de qué? De que Dios realmente transforma vidas, de que vale la pena creer en la recuperación de las personas. «Qué bueno, oficial. Ese siempre fue mi objetivo. Mostrar que Jesús cambia cualquier corazón». «Mendoza, ¿le puedo contar algo?» La semana pasada detuvimos a un chavo de 19 años por robo. En lugar de tratarlo con dureza, me acordé de usted y platiqué con él con cariño. Lo orienté, le hablé de segundas oportunidades. ¿Y cuál fue su reacción? Lloró, Mendoza. Dijo que nunca había conocido a un policía que lo tratara como gente. Pidió consejos de cómo cambiar de vida. Sentí los ojos llenárseme de lágrimas. Gloria a Dios, oficial. Plantamos una semilla. Aprendí eso de usted, que todo mundo merece una segunda chance. Hoy, 4 años después de ese encuentro en la México 45, sigo trabajando como trailero. Pago mis cuentas honestamente, mantengo a mi familia con dignidad y uso cada oportunidad para dar testimonio del poder transformador de Jesús. Siempre que paso por un operativo de la Guardia Nacional, paro para saludar a los elementos. Muchos ya conocen mi historia. Algunos piden consejos sobre cómo tratar con exconvictos. Otros quieren saber más sobre esa fe que transformó a un asaltante en colaborador de la justicia. Y cuando jóvenes delincuentes me buscan queriendo cambiar de vida, siempre les digo lo mismo. Jesús te ama como eres, pero te ama demasiado para dejarte como estás. Entrégate a Él y mira el milagro suceder. Porque yo soy la prueba viva de que no importa qué tan perdida esté una persona, no importa cuántos crímenes haya cometido, no importa cuánto odio cargue en el corazón, Jesús puede transformar cualquier vida en instrumento de su gloria. Y si lo hizo conmigo, puede hacerlo con cualquiera. Raza, soy Atanasio Mendoza, y esta fue la historia de cómo pasé de ser el terror de las carreteras a ser instrumento de Dios. Si quieren más historias reales de transformación, de segundas oportunidades, de traileros que han vivido lo inimaginable, suscríbanse aquí al Diario del Camionero. Cada semana les traigo testimonios que les van a volar la cabeza. Y esa fue mi historia en la carretera, carnales. Muchas gracias por aguantar hasta el final. Por favor, dejen un comentario aquí abajo para echarme la mano y, claro, suscríbanse al Diario del Camionero si les late escuchar historias y relatos de tráileros por las carreteras de nuestro México lindo. Fuerte abrazo y ahí nos vidrios en el próximo video.